¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar por este medio, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, o por las redes sociales. No sé cuándo vayas a ver este video o vayas a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, por internet o por Facebook. Deseo que te encuentres bien. Es un gusto, es un placer volver a estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios, para que juntos aprendamos cada vez más de la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor, por este día, por este tiempo, Señor, que hemos dispuesto, Padre, para estudiar tu palabra, Señor, porque esa es una forma también de adorarte, Señor, de alabar tu nombre, Señor, por medio del estudio de tu palabra, escudriñándola, Señor, buscando, Señor, esos tesoros maravillosos, Señor, que tú dejaste para todos y cada uno de tus hijos, Señor, para todos los que buscamos, Señor, escudriñar tu palabra, estudiarla, conocer tu voluntad, Padre. Gracias, amado Dios, te doy por este tiempo, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de los hermanitos en la fe, Señor, que ya están conectados, Padre Santo. También, Señor, por los amigos y amigas, Señor, que ya también han dispuesto en su corazón, Señor, escuchar este programa, Padre Santo, como cada lunes. Padre, gracias te doy, Señor. Y yo te pido, Padre de la gloria, que tú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, quites todo estorbo, Señor. Todo aquello, Señor, que pueda venir a distraernos, Señor, y a querer robar nuestra atención, Padre. Yo te pido, Padre, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría de lo alto, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, conduciéndonos a toda verdad, Señor, recordándonos, Señor, las palabras de Jesús. Y asimismo, Señor, enderezando, Señor, enderezando nuestros caminos, Padre, entendiendo, Señor, tu palabra correctamente, Padre. Gracias, amado Dios. Abre nuestro corazón, Señor, que sea tierra fértil, Señor, donde tu palabra, Señor, quede sembrada en este día, Padre, y que haga todo aquello para lo cual tú le enviaste, Señor, a nuestras vidas en este día. Gracias, amado Dios. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por el maravilloso honor de servirte, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a comenzar para avanzar, porque este tema del ayuno ha sido un poquito más largo, y porque yo creo que todavía nos vamos a llevar como otros 2 o 3 lunes más estudiando el ayuno, el verdadero ayuno, entendiendo el verdadero ayuno. Ya hemos estado estudiando desde el principio de nuestro estudio, estuvimos entendiendo o estudiando que el ayunar es parte de nuestra dieta como cristianos. Dijimos que el ayuno, la oración, el estudio de la palabra y el reunirnos, el congregarnos como cuerpo de Cristo es lo que le da estabilidad a nuestra vida de cristianos. Te ponía yo el ejemplo de un mueble con 4 patas y una patita le falta, pues no está estable, pierde estabilidad y no sirve para lo que fue diseñada. Tú y yo somos hijos de Dios y hemos sido diseñados con un propósito específico. Y para poder cumplir ese propósito, necesitamos tener esa estabilidad en nuestra vida espiritual. Y solamente la vamos a obtener si tenemos en nuestras vidas el desarrollo o el poner en práctica estos recursos que Jesús nos dejó, y que es la oración, el estudio de su palabra, el ayuno y también el estar reunidos como cuerpo de Cristo. Necesitamos de estos 4 pilares en nuestra vida espiritual para mantenernos firmes, para que haya estabilidad en nuestra vida. Y obviamente el resultado de poner en práctica en nuestras vidas estos 4 recursos nos llevará a tener como consecuencia las obras de arrepentimiento y de justicia que Jesús espera que tú y yo tengamos en nuestra vida diaria. Bueno, pues hay que recordar que el ayuno nos proporciona la clave para obtener la victoria.
Obviamente, ¿verdad? Te decía yo en nuestros estudios, si no fuera importante, Jesús no nos los hubiera mencionado, no nos los hubiera dicho, ni tampoco nos hubiera dejado esa, ese ejemplo en el ayuno. Recuerda que el Señor, de cada cosa que nos manda hacer, Él dejó un ejemplo, dejó el ejemplo de la oración, en que Él continuamente apartaba tiempos para estar orando, para estar en contacto con el Padre Celestial, y también el ayuno. El ayuno, ¿te acuerdas que te decía yo que Él ayunó 40 días y 40 noches, poco antes de que fuera llevado al concilio, poco antes de que Él fuera llevado a juicio, a un juicio que tú y yo merecíamos, sino Jesús? Sin embargo, Él se dio por sí mismo, dice el Señor: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego y así mismo la vuelvo a tomar. Entonces Él nos dejó la oración, el ayuno, el estudio de la palabra. ¿Te acuerdas que te decía yo que Él, pues, constantemente estaba también enseñando la palabra de Dios, les hablaba con autoridad y con poder de la palabra de Dios a todos aquellos que lo seguían, y les enseñaba? Y te acuerdas que muchas veces estuvo allí en el templo, dándole cátedra a todos aquellos sacerdotes y conocedores de la palabra. ¿Te acuerdas que cuando Nicodemo se fue a entrevistar con él de noche? Él era platicábamos ya, ¿verdad? Que era un parte del concilio de los sacerdotes, era un hombre con conocimiento de la palabra, pero aún así, pues no entendía la palabra. Así como muchos de esos fariseos y saduceos que seguían a Jesús siempre con la idea de hacerlo caer. Hoy vamos a continuar. La semana pasada estuvimos hablando de que el ayunar también es un modo de interceder por los demás. Y la semana pasada te decía yo que hoy íbamos a ver los resultados del ayuno. Necesitamos entender el valor e importancia de no comer alimentos materiales, alimentos sólidos, de vaciarnos del alimento, de decir: hoy no voy a probar alimentos, sino que me voy a privar de probar alimento, y en su lugar llenarnos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Precisamente por medio del ayuno, porque el ayuno nos permite incrementar nuestra capacidad espiritual. Te decía yo la semana pasada que cuando nosotros entramos en un tiempo de ayuno, entonces se agudizan más nuestros sentidos espirituales y tenemos más disposición para poder escuchar la voz de Dios. Además de que también por medio del ayuno podemos adquirir esa fuerza en aquellas debilidades, ese fortalecimiento en aquellas áreas de nuestra vida en la cual todavía nos encontramos batallando, pero que por medio del ayuno el Espíritu Santo va a ayudarnos a vencer cada una de esas áreas en nuestras vidas que no nos permite avanzar o que estamos batallando continuamente con ellos. Entonces, el ayuno ejerce una disciplina sobre nuestros apetitos físicos. Fíjate qué importante es que el ayuno nos ayuda a ejercer una disciplina sobre nuestros apetitos físicos, ¿verdad? Y cuando digo apetitos físicos, no solamente me refiero a la acción de comer alimentos, sino a nuestros apetitos físicos, como el querer alimentar esas áreas en las que estamos batallando. Si es, no sé, el chisme, bueno, pues vamos a poder ejercer una disciplina y vamos a vencer esas áreas. Si es el chisme, si es el alcohol, si es el cigarro, si es el adulterio, si es no sé, el estar viendo programas pues que no te edifican, ¿verdad?
estar viendo programas que únicamente te traen a tu vida angustia, traen a tu vida pesar. Nos menciona mucho nuestra pastora, ¿verdad? El estar viendo con tanta, tan constantemente noticieros, con tantas noticias tan desagradables y tan tristes, a veces trae al ser humano angustia, desesperación, preocupación, y no podemos hacer gran cosa, ¿verdad? Pero si en lugar de ello, ¿verdad?, dedicamos tiempo para estudiar la palabra, para darle a nuestro Señor aquellas áreas de nuestras vidas que no nos permiten avanzar, vamos a ver unos resultados increíbles. Y eso es lo que precisamente el ayuno viene a traernos a nuestras vidas. El poder tener la autoridad y que el Espíritu Santo nos llene cada día más, de tal manera que esas basuritas que hay en nuestras vidas vayan saliendo. Hace mucho tiempo, al inicio de todos nuestros estudios, te ponía un ejemplo, ¿verdad?, del vaso de agua bajo la llave del agua, y este vaso a mitad, ¿verdad? Un vaso medio lleno con una basura, y que si lo ponemos en el chorro del agua, va a irse llenando al grado de que esa basura va a salir del vaso y va a quedar el agua en el brazo totalmente limpia, en ese vaso totalmente limpio, lleno. Y eso es lo que sucede cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos vaya llenando, nos vaya llenando, nos vaya rebosando nuestras vidas de tal manera que vayan saliendo todas esas basuras, vayan saliendo todas esas cosas que tenemos ahí que no nos permiten avanzar. Y el Espíritu Santo va a hacer eso. Y cuando nosotros disponemos en nuestro corazón llevar un tiempo de ayuno delante de Dios, esto va a ser extraordinario. ¿Por qué? Porque nos va a permitir precisamente tener esa llenura del Espíritu y dejar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas y tengamos dominio propio en esas áreas que no hemos podido dominar, en esas áreas que todavía se salen de control. Vamos a poder conquistar cada una de esas áreas por medio del Espíritu Santo. Es necesario que entendamos esta parte y que podamos comprender que el Espíritu Santo viene a hacer esa obra en nuestras vidas y nos va a ayudar ese tiempo de ayuno, a precisamente ejercer dominio sobre esos apetitos físicos que todavía tenemos, sobre esas cosas que todavía no podemos dominar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en ayuno, el Espíritu Santo, el ayuno, cuando nosotros venimos en ayuno, el Espíritu Santo nos rebosa, nos ayuda y además lleva nuestro cuerpo a la sujeción que el Espíritu Santo desea que tengamos. Ajá. ¿Por qué? Porque acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo, y que ese espíritu que hay en nosotros, ¿verdad?, viene a ser sujeto por medio del Espíritu. Y entonces vamos a tener ese poder, esa autoridad en esa área de nuestras vidas para ya no estar batallando, ¿verdad?, con él. Por eso es importante el ayuno, porque por medio del ayuno, entonces el Espíritu Santo lleva nuestro cuerpo físico, nuestra carne, a una sujeción al Espíritu para entonces derribar esas áreas de nuestras vidas que no hemos podido sujetar al Espíritu. Le damos esa autoridad al Espíritu para que la sujete, para que sujete nuestra carne, nuestros apetitos que no hemos podido dominar, son sujetos al Espíritu y entonces somos rebosados de tal manera que entonces vamos obteniendo la victoria por medio del Espíritu.
Cuando tú y yo ayunamos, nuestro espíritu incrementa el control sobre nuestro cuerpo físico, sobre esta carne que si a esta carne le damos rienda suelta, va a pecar, porque la carne de por sí es, acuérdate que es parte de la naturaleza caída, y que si nosotros le damos rienda suelta, entonces esa carne va a volver a comenzar a tener esos apetitos carnales y a quererlos satisfacer. Pero si nosotros tenemos como costumbre tener tiempos de oración, tener tiempos para la oración, para estudiar la palabra de Dios, y además ayunamos, entonces el Espíritu Santo nos rebosa, nos llena. Acuérdate que te decía yo que cuando venimos al ayuno llega un momento donde el Espíritu Santo gime, dice la palabra de Dios, con gemidos inentendibles para nosotros, que no sabemos qué es lo que está diciendo, porque está hablando en un idioma celestial, y él se está comunicando directamente con el Padre por nuestras necesidades, por nuestras peticiones, por esa petición específica por la que tú determinaste ayunar. Acuérdate que el principal objetivo de nuestro ayuno es tener un encuentro con Dios, en poder hablar con Él, poder tener un encuentro con Él. Y al tener un encuentro con Él, somos transformados. Y al estar vacíos del alimento físico, permitimos que seamos llenos por el Espíritu Santo, y entonces así dominar a este cuerpo que es parte de la vieja naturaleza, y que por medio del Espíritu entonces va a sujetarlo, va a sujetar cada área de nuestras vidas, va a sujetar esta carne al Espíritu. El ayunar nos permite disciplinar nuestro cuerpo para que de esta manera nuestro cuerpo físico llegue a ser siervo del Señor. Para que este cuerpo físico se acostumbre a ser siervo del Dios Todopoderoso y no el amo, ¿verdad? Que Él nos esté gobernando, que este cuerpo nos esté gobernando de continuo, y que no le permita a nuestro espíritu, a esa parte que Dios depositó en nosotros, tenga comunicación con el Espíritu Santo. Entonces, lo importante del ayuno es que nos ayuda a disciplinar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo llegue a ser siervo del Dios Todopoderoso. Y que así, de esa manera, nosotros podamos servir, entonces ya no solamente en espíritu, sino en espíritu, alma y cuerpo, al Dios Todopoderoso. Nuestro cuerpo comienza a obedecer entonces a nuestro espíritu y no a nuestros propios impulsos y a nuestros malos hábitos. Cuando nosotros comenzamos a hacer un hábito en nuestras vidas el ayuno, entonces estamos dándole esa autoridad al espíritu para que sujete nuestro cuerpo, y de esa manera nuestro cuerpo comience a obedecer a nuestro espíritu, ¿verdad? A nuestro espíritu humano, a llenarse de Dios, y entonces viene el Espíritu Santo y se conecta con nuestro espíritu, con el espíritu humano, y entonces este espíritu comienza a tener esa necesidad imperiosa de buscar a Dios, de servirle, de hacer lo correcto, y entonces ya nuestro cuerpo, nuestra carne, no es nuestra alma, no es nuestro amo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo viene a sujetar a nuestra carne y a llevarla sujeta al Espíritu, y entonces van a poder ser sujetos, y vamos a poder dominar nuestros impulsos y nuestros malos hábitos, esos malos hábitos que a lo mejor muchas veces no podemos dejarlos y que nos cuesta tanto trabajo,
Te vas a sorprender de una manera extraordinaria cuando tú empieces a hacer un hábito de tu vida cristiana, la oración, el estudio de la palabra, el congregarte, el usar tiempos para estar en, en un mismo sentir con los demás siervos del Señor, con los demás seguidores de Cristo que forman el cuerpo de Cristo, y además le añades como parte de tu vida cristiana el ayuno, te irás dando cuenta cada día de que ya no te domina tu carne, porque ahora ya el Espíritu Santo ha sujetado tu carne de tal manera que ahora ya no te dominan tus impulsos ni tampoco tus malos hábitos. Amén, gloria a Dios. El ayuno, fíjate bien lo que te voy a decir, porque es sumamente importante que lo entendamos, hermanos. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. A veces tenemos, el cristiano tiene la idea errónea de que el ayuno va a cambiar las decisiones de Dios. No, el ayuno nos cambia a nosotros. Ajá. Decía nuestro pastor, ¿verdad? Y es una realidad, ¿verdad? No podemos orar o guardar ayunos para decirle al Señor, Señor, que no sucedan temblores, que no suceda esto, que no haya desgracias. ¿Por qué? Porque esto ya está profetizado, hermanos. Eso ya no podemos cambiarlo. Dios ya lo decidió de esa manera. Y no porque Dios quiera destruir, sino porque es consecuencia del pecado que ha aumentado en gran manera. Pero sí podemos, ¿verdad? Ayunar porque haya más y más pecadores que se arrepientan, que vengan a los pies de Cristo y que no mueran, sino que vivan en la eternidad. Eso sí lo podemos hacer. Es parte de la gran comisión que nosotros tenemos, que Jesús nos dejó esta gran comisión de llevar a cabo, de predicarle a toda criatura, de hacer discípulo a las naciones. Eso es parte de la gran comisión. Entonces, el ayuno no cambia a Dios, sino más bien trae una transformación en nuestras vidas. Amén. Él viene a cambiar nuestra forma de ser y a transformar nuestras oraciones, a saber orar de la manera correcta. Acuérdate que estuvimos ya leyendo de cómo el Señor nos dice, ¿verdad? Que si no recibimos es porque no sabemos ayunar, porque no sabemos, orar, no sabemos pedir correctamente. Por eso es importante que entendamos que el ayuno no viene a cambiar a Dios, sino viene a cambiarnos a nosotros, a transformar nuestra oración, a aprender a orar correctamente. Todavía no nos damos cuenta del poder que fluye por medio del ayuno. Te decía yo cuando iniciaba este estudio del ayuno, que desgraciadamente o desafortunadamente, ¿verdad? El cristiano, ¿verdad? El cristiano ya de muchos años, ¿verdad? Ha perdido el deseo de ayunar porque ha perdido realmente la visión real de lo que es el ayuno. Y te decía yo que si el cristiano de muchos años ha perdido el interés por ayunar porque no ha entendido al 100% lo que es el ayuno, cuanti más aquellos, ¿verdad? Que van convirtiéndose, que van recibiendo a Cristo y que se van añadiendo a la familia de Dios, pues cuanti más ellos vienen a ver el ayuno como algo como parte de la historia, como algo que fue en el pasado, en el tiempo de la iglesia primitiva, pero que en este tiempo no está vigente. Y no, en este día, como en tiempos de la iglesia primitiva, como en tiempos del Antiguo Testamento, el ayuno, la oración, siguen siendo una parte esencial en la vida del cristiano.
Y en la medida que nosotros entendamos, comprendamos la importancia y qué es el ayuno verdaderamente, vamos a poder entender ese poder tan extraordinario que fluye a través del ayuno. ¿Por qué? Porque a través del ayuno podemos escuchar a Dios. Te decía yo que somos más sensibles a la voz de Dios. El ayuno nos permite recibir guía, sabiduría, instrucción, conocimiento de parte de Dios. Cuando tú y yo decidimos ayunar, tenemos o recibimos una guía de Dios. Recibimos la dirección correcta de Dios. Recibimos sabiduría. Y esa sabiduría no es una sabiduría humana, sino sabiduría que viene de lo alto. Si recibimos instrucción, el Señor nos da instrucción. Acuérdate que la palabra de Dios nos va instruyendo, nos va diciendo cuál es el camino a seguir, cómo debemos de transitar por este mundo. Acuérdate que nosotros no somos ciudadanos del mundo, nosotros únicamente somos extranjeros en este mundo y por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros nada más somos extranjeros, vamos de paso y el Señor nos va dando la instrucción de cómo guiarnos, de cómo caminar durante nuestro peregrinar en este mundo. Él nos va diciendo lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que caminar, qué lugares debemos evitar, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo. Él nos va dando esa instrucción y ese conocimiento a través de la palabra de Dios y esa instrucción, esa guía, esa sabiduría y ese conocimiento viene del Padre y nos va a guiar por medio de la palabra de Dios. Acuérdate, cuando Moisés subió al monte Sinaí, él buscaba la voluntad de Dios. Acuérdate que él buscaba la voluntad de Dios para el pueblo de Israel y Dios lo llevó a un ayuno. ¿Te acuerdas que él, hablando sobre los ayunos, te decía yo que desde el principio de la creación del mundo, tú empiezas a leer desde el Génesis, comenzamos a encontrar siervos de Dios que echaron mano del ayuno. Y vemos a Moisés, cuando sube al monte Sinaí, él buscaba la voluntad de Dios para el pueblo de Israel y Dios lo llevó a un ayuno de 40 días. Y al concluir este ayuno, Dios le dio una poderosa revelación. ¿Y qué fue esa poderosa revelación? La ley, las tablas, los 10 mandamientos. Ajá. La cual muchas naciones, hasta el día de hoy, hermano, muchas naciones alrededor del mundo están basados en la ley de Moisés, en esa ley de Moisés que recibió después de en esos 40 días de ayuno. Así de poderoso es el ayuno. Él recibió esa instrucción por medio de ese tiempo de ayuno en que Dios lo llevó a llevar esos 40 días, porque él duró en el monte Sinaí 40 días y 40 noches recibiendo estas tablas de la ley, donde fueron escritas por el mismísimo dedo de Dios, fueron escritas esas tablas de piedra. Y porque acuérdate que sin ley el pueblo se desenfrenaba y para poder entender lo que era bueno y lo que era malo necesitaban una regla, necesitaban tener un precedente para conocer qué era bueno y qué era malo. Y Dios en su infinita sabiduría le dio a Moisés las tablas de la ley para que el hombre, el pueblo en general, pudiera ver lo que no era bueno, lo que no era agradable para Dios. Así de poderoso es el ayuno. Cuando tú y yo ayunamos, indudablemente Dios nos va a hablar, hermanos.
Vamos a recibir una revelación de parte de Él, la cual no podríamos recibirla de otra manera. Necesitamos hacer tiempos de ayuno para poder ser más sensibles a la voz de Dios, para recibir dirección de Dios, para recibir guía de Dios y no estar ideando cosas, ¿verdad? Como hoy actualmente hay mucha gente, ¿verdad? Que se le hace muy fácil decir, es que el Señor me dijo, es que el Señor esto, es que el Señor lo otro. Y cuando tú vas a la palabra, muchas de esas cosas que estos hombres o mujeres se atreven a decir que Dios les dijo, se contradicen con la palabra. Y te he dicho desde el principio de nuestros estudios que debemos de tener mucho cuidado. Porque si viene alguien y nos dice una palabra que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, la tal persona es un falso profeta, es un falso maestro, es un falso siervo de Dios. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, el ayuno nos va a servir para estar más agudizados nuestros sentidos espirituales y poder recibir todas estas, escuchar la voz de Dios y poder recibir la guía, la dirección correcta, la instrucción correcta, el conocimiento. El Señor nos va a hablar el entendimiento y entonces vamos a poder tener el conocimiento correcto que viene de parte de Dios y no de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia humanidad, del yo siento, del yo creo, no, sino la guianza y la instrucción correcta venida directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando tú y yo determinamos ayunar, el tiempo que puede ocupar o que podemos ocupar en esos tiempos para comer, los vamos a ocupar en oración y en la lectura de la Biblia para que tú y yo escuchemos lo que Dios nos quiere decir. ¿Sí entendiste lo que te acabo de decir? Que cuando tú y yo ayunamos, ese tiempo que nosotros ocupamos comúnmente para comer, ¿verdad? Si decidimos ayunar el día de hoy, bueno, pues si a las, no sé, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana tenía yo determinado comer o desayunar, pues ese tiempo, en esa hora, yo lo voy a ocupar para comer otro tipo de alimento que es la oración y la palabra de Dios. Voy a escuchar cantos, voy a escuchar alabanzas para alabar a mi Señor. Y entonces estaremos preparados, estaremos más sensibles para que podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo alimentos sólidos, sino estamos comiendo el alimento que es más importante. La oración, que es el tener una comunicación con Dios, con penetrarnos con Dios y también escudriñar la palabra. Acuérdate que la palabra de Dios es nuestro alimento. Acuérdate que ya estudiamos en nuestros primeros estudios que tuvimos que en la palabra de Dios vamos a encontrar alimento, esas proteínas que necesita nuestro espíritu para estar fortalecido. Vamos a encontrar la lechita, vamos a encontrar esas vitaminas que necesitamos para estar fuertes, para estar bien. Y entonces vamos a estarnos alimentando y vamos a estar fortaleciendo nuestro espíritu. Vamos a estar orando para escuchar la voz de Dios. Y únicamente de esa manera vamos a poder estar sensibles para escuchar lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere llevarnos a hacer. Es asombroso pensar en cuántas horas al día se utiliza normalmente para comer. Cuando tú y yo decidimos estar en ayuno y en oración y en estudio de la palabra, de veras que es increíble la manera como
vamos a darnos cuenta de los tiempos que usamos para estar comiendo y que si los usamos, ¿verdad?, debidamente para orar, para estudiar la palabra de Dios, vamos a estar alimentando nuestro espíritu de una manera asombrosa. Te decía yo, quizás a lo mejor si no tienes el hábito de ayunar, yo te invito a que lo hagas en tiempos parciales, a lo mejor nada más de mediodía, y a lo mejor, bueno, puede ser también parcial, bebiendo nada más agua, sin alimentos sólidos, para comenzar a acostumbrar a tu organismo al ayuno. Cuando ya te empieces a sentir más fuertecito, a lo mejor a la siguiente semana dices, voy a ayunar, pero hoy sí voy a hacer mi ayuno de mediodía y hoy sí no voy a tomar ni líquidos ni sólidos, absolutamente nada, pero lo voy a dedicar para orar, para estudiar la palabra, para alabar a Dios por medio de los cantos, de las alabanzas. Y entonces iremos fortaleciendo nuestro espíritu cada día más y cada día más seremos más sensibles a la voz de Dios para ser dirigidos por Dios. Planificar nuestras comidas, hacer compras, cocinar, comer, limpiar y todo lo que consume mucho de nuestro tiempo. Cuando nosotros comenzamos a hacer en nuestras vidas parte de nuestra dieta como cristianos, el ayuno, nos empezamos a dar cuenta de que hacemos tantas cosas, llenamos nuestros tiempos de tantas cosas para planificar las comidas o los alimentos, para elaborar alimentos, para ir de compras, para cocinar, para comer, para limpiar y para todas las cosas que comúnmente hacemos como amas de casa o aquellos que salen a trabajar, ¿verdad? También que planean ya su día a día y que cuando empezamos cuando comenzamos no sé, a ver detenidamente todo ello, nos damos cuenta de que llenamos nuestra vida de tantas cosas y nos olvidamos de los tiempos con Dios. Y es necesario que así como planeamos el día a día de nuestras vidas con nuestras diferentes actividades y nos atiborramos de cosas todos los días, porque a veces increíblemente las 24 horas del día no nos son suficientes para los quehaceres que tenemos que hacer, es necesario también que hagamos tiempos para Dios y que hagamos tiempos de calidad para Dios. Que hagamos tiempos para la oración, para el estudio de la palabra, para que también nos reunamos como familia de Cristo y también para tener ayunos, ausencias de comidas, ausencias de hacer ciertas cosas para dedicarnos de lleno ese día o ese tiempo que dedicamos para el ayuno, dedicarlo única y exclusivamente para la oración, para la lectura de la palabra, para estudiar la palabra y también para adorar a nuestro Dios. Es sumamente importante. Cuando ayunamos, todo ese tiempo que está disponible para adorar a Dios, nos vamos a dar cuenta de la transformación que vamos a tener. Dios siempre ha estado deseando una relación cercana con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a formar un hábito en nuestras vidas de orar, de escudriñar la escritura, de ayunar y de reunirnos como cuerpo de Cristo, a Dios le va a agradar en gran manera. ¿Por qué? Porque Él siempre ha deseado tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Y durante el ayuno, indudablemente, es un tiempo que dedicamos para desarrollar una verdadera intimidad con Dios.
el ayuno nos sirve para ir reforzando nuestra intimidad con Dios, para sentirnos más cerca de Él, para escuchar su palabra, para sentir sus brazos, para escuchar su voz, para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Para eso es el ayuno, para que seamos reforzados de una manera sobrenatural en el ámbito espiritual, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque recibimos poder, hermanos. El ayuno es poderoso. El ayuno nos permite recibir la llenura del poder de Dios para nuestro ministerio. Por medio del ayuno vamos teniendo esa llenura del Espíritu Santo para estar fortalecidos, para estar preparados para el ministerio que tenemos en nuestras vidas. Hay gente que dice, ¿verdad? No, pues es que yo no tengo ningún ministerio. Déjame decirte que el Señor ha puesto ministerios en todos sus hijos. Nadie hay que no tenga un ministerio. Aquí la situación es que tengas tiempos de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, para que entonces el Espíritu Santo vaya abriéndote el entendimiento y te vayas dando cuenta para qué has sido llamado tú, ¿verdad? Quizás somos, no sé, yo no sé si sea, a lo mejor la uñita, ¿verdad? Pero todos en el cuerpo de Cristo tenemos un ministerio. El Señor ha puesto dones, ha puesto talentos en nuestras vidas y es necesario que los pongamos a trabajar. Acuérdate que va a venir el Señor y nos va a pedir cuentas de esos dones, de esos talentos y nos va a decir qué hiciste con el talento que puse. Quizás algunos haya puesto más talentos que en otros, ¿verdad? Acuérdate de la parábola de los talentos, ¿verdad? En que va a decir, bueno, a ti te di 5, a ti te di tantos, a ti te di 3, a ti te di 1, ¿qué hiciste con él? Y no le van, uy, Señor, pues es que yo ni sabía que lo tenías. Pero ¿cómo vas a saber? Si no escudriñas la escritura, si no tienes tiempos de oración, si no tienes tiempos de ayuno, si no te congregas, si no te reúnes, si no formas parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vas a desarrollar esos dones, esos talentos que Dios ha puesto en tu vida? Algunas veces la oración no es suficiente para lograr los propósitos de Dios. Hay gente, ¿verdad?, que dice, no, bueno, pero yo oro mucho, sí. Es importantísima la oración, hermanos, pero a veces la oración no es suficiente. Acuérdate cuando a aquellos discípulos llegaron a decirle al Señor, ¿verdad? O aquellas personas que llegaron y le dijeron, Señor, ¿por qué tus discípulos no pudieron echar fuera esos demonios? ¿Por qué? Y el Señor les dijo, ¿verdad? Es que ese tipo de situaciones a veces no es suficiente solamente con oración. Es necesario el ayuno. Van a haber circunstancias en la vida del cristiano, en la vida del servidor de Cristo, en que no va a ser suficiente solamente la oración, sino es necesario también el ayuno para estar fortalecidos, para entrar en completa autoridad, esa autoridad que Dios nos ha dado y que no la podemos ejercer al 100% porque no estamos echando mano de los recursos que Dios ha dejado para que estemos fortalecidos, para que podamos tener la defensa correcta por medio de estos recursos. Acuérdate que tenemos la oración, que es indudablemente es un arma poderosa, sí, pero sin el estudio de la palabra, pues está incompleta. Porque acuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la que da poder. Y el ayuno viene a traernos, a meternos en esa esfera espiritual para que se complementen todos estos recursos y estemos lo suficientemente fuertes en el espíritu para poder combatir todos esos ataques que tenemos, porque acuérdate que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra
huestes espirituales, contra principados, contra huestes demoníacas. Y que si no estamos totalmente fortalecidos por medio de estos recursos, por medio de estas cosas tan maravillosas que Jesús dejó para nuestro fortalecimiento espiritual, el enemigo va a hacer trizas con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a querer hacerlo en nuestras fuerzas. Y no es por nuestras fuerzas. Dice la palabra de Dios, es por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu vamos a poderlo lograr. Pero si no dejamos que el Espíritu Santo nos llene, y si dejamos que el Espíritu Santo nos llene, entonces vamos a tener un deseo tremendo por agradar a Dios, por orar, por escudriñar la palabra, por ayunar, por reunirnos. Y entonces estaremos fortalecidos y podremos combatir de manera eficiente esos embates del enemigo. Entonces es necesario que echemos mano de estos recursos. Porque como te decía yo, que algunos de sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio porque pues les hacía falta poner en práctica este tipo de recursos. Los demonios se reían de ellos, no les hacían casos, no les obedecían, no reconocían autoridad en ellos porque estaban débiles espiritualmente hablando. Entonces, necesitamos tener tiempos dedicados para estos recursos. Porque cuando no estamos preparados, cuando queremos orar por alguna situación, pues nada más no hay una respuesta positiva porque pues estamos más fríos que el hielo. No tenemos tiempos de oración, no tenemos tiempos de estudio, no tenemos tiempo de ayuno, no nos congregamos, no estudiamos. Y pues el enemigo viene y hace con nosotros lo que se le pega en gana. Se ríe de nosotros, como en algún momento lo hizo con aquellos discípulos que no tenían la preparación adecuada todavía. Entonces Jesús llegó, ¿te acuerdas en esa parte de la Sagrada Escritura donde te decía yo que llegaron y les preguntaron por qué tus discípulos no pudieron hacer esto, no pudieron echar fuera un demonio? Y entonces Jesús llegó y echó fuera ese demonio. Llegó Jesús con la autoridad que tenía, que le caracterizaba por ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Por tener toda la autoridad. Llegó y echó fuera ese demonio. Y después los discípulos un poco desconcertados, ¿verdad? Se apartaron con Jesús y le preguntaron, ¿por qué ellos no habían podido liberar a ese joven? ¿Verdad? Entonces, imagínate a esos discípulos preguntándole, oye, Señor, ¿pero por qué no pudieron si también son seguidores tuyos? Y su respuesta del Señor Jesús les dijo, ¿verdad? Este género no sale sino con oración y ayuno. Mira lo que dice Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy en este momento? Que a veces es muy importante, sí, es sumamente importante que no desatengamos la oración, sino que nos ocupemos en la oración, que sea parte de nuestro diario vivir, pero también sumarle el ayuno. ¿Por qué? Porque vamos a ser fortalecidos y porque cuando tengamos alguna situación como la que tuvieron estos discípulos, estemos preparados correctamente, estemos fortalecidos en el espíritu y tengamos la autoridad para orar, para hacer lo que tenemos que hacer dentro del reino. Cristo pudo echar fuera
el demonio al que se enfrentaba, al que él se estaba enfrentando, porque había pasado 40 días en ayuno, ¿lo recuerdas? ¿Te acuerdas que él se preparó con 40 días y 40 noches en ayuno? Y como él continuaba orando y ayunando regularmente, tenía el poder y la autoridad para hacerlo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Acuérdate que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, pero cuando él estuvo en su calidad de hombre, él dejó a un lado su divinidad, no haciendo uso de ella para poder representarnos delante del Padre y poder pasar por lo que tenía que pasar para lograr nuestra salvación, para lograr nuestro perdón, para lograr que nosotros pudiéramos ser amistados con el Padre por medio del sacrificio de Cristo. Si él echaba mano de su divinidad, entonces dejaba de tener la validez que iba a tener su sacrificio. Por eso es que él ayunaba para estar lleno, saturado del Espíritu Santo y poder estar en completa autoridad, porque él era obediente. Acuérdate que él siempre fue obediente. Amén, gloria a Dios. Entonces él, aparte de ayunar esos 40 días y esos 40 noches, además, él ayunaba, oraba, escudriñaba la palabra continuamente. No era algo que hacía hoy y que lo dejaba de hacer por mucho tiempo, no. Él lo hacía de forma continua, Por eso es que su vida espiritual en su forma como humano era fortalecida al 100% en el Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para que nuestra vida tenga efectividad en lo espiritual. Acuérdate que dice la palabra de Dios que los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos tener tiempos de ayuno para adquirir esa autoridad y ese poder por medio del Espíritu en nuestra vida de creyentes, de servidores del Señor. Nosotros no encontramos en la palabra de Dios alguna vez que él no haya tenido ganas de adorar o de servir a Dios, ¿verdad? Él siempre tenía esa necesidad de buscar a Dios. Lo encontraban en el templo, lo encontraban predicándole a multitudes, haciendo milagros, ayunando, orando, enseñando la palabra. Él siempre deseaba sentir más y más poder humanamente hablando por medio del Espíritu, porque esa era parte de su naturaleza. Y cuando tú y yo venimos a Jesús, acuérdate que somos nuevas criaturas y que tenemos una nueva naturaleza y que tenemos que alimentar esa nueva naturaleza por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de tener una vida de reunión en armonía con otros miembros de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Necesitamos tener bien entendida esta parte de la palabra, porque si no la entendemos, entonces no vamos a llegar al entendimiento completo de lo que es esta parte importante en la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender bien lo que significa el ayuno, porque cuando nosotros empezamos a sentir flojera para asistir al servicio, o no queremos adorar a Dios, no tenemos la disposición en nuestro corazón, o simplemente ni siquiera necesitamos o no tenemos ni ganas de abrir la palabra de Dios, comenzamos a darnos cuenta de que está habiendo un deterioro en nuestra espiritualidad. Necesitamos entender que el ayuno es una parte importante
para que nuestro espíritu sea fortalecido por medio del Espíritu Santo y entonces poder vencer todas esas áreas de nuestra vida en donde tenemos debilidad, en donde tenemos malos hábitos y que entonces solamente por medio del ayuno y de la oración, del estudio de la palabra, vamos a poder adquirir esa fuerza para poderlo hacer. Porque si nos sentimos así, es porque no estamos alimentando a nuestro espíritu, sino solamente nos estamos preocupando por alimentar nuestro cuerpo físico, pero a nuestro espíritu lo estamos descuidando. Y aunque Dios creó nuestros cuerpos físicos y que necesitan ser alimentados con alimento sólido, también Él quiere que alimentemos ese espíritu que puso en nosotros. Porque vuelvo a repetirte que el Señor nos formó con cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos no solamente alimentar nuestro cuerpo, sino alimentar también a nuestro espíritu. Y sobre todo porque el espíritu es lo más importante. Acuérdate que nuestro cuerpo, pues sí, necesitamos alimentarnos, pero ese se va a morir y se va a deteriorar ahí en la tumba, ¿verdad? Pero el espíritu, dice la palabra de Dios, que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Nuestro espíritu es eterno. Y nosotros en esta tierra tenemos que decidir dónde queremos pasar la eternidad. ¿Queremos pasar la eternidad en la gloria con Dios o queremos pasar la eternidad en un lugar de tormento? Eso lo decidimos nosotros. Si has decidido seguir a Cristo, entonces alimenta tu espíritu. Alimenta tu espíritu, no solamente con la lectura, sino escudriñar. Porque acuérdate que leer es una cosa, escudriñar es otra. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos usar tiempos de oración para estar en contacto con Dios, para platicar con Dios por medio de la oración. Necesitamos el ayuno para ser fortalecidos, para privarnos de no probar alimentos sólidos, pero sí alimentarnos con la palabra de Dios, porque entonces estaremos alimentando a nuestro espíritu, lo estaremos fortaleciendo con la palabra de Dios y de esa manera estaremos permitiendo que el Espíritu Santo nos llene, nos rebase, nos llene de tal manera que, como te decía yo hace un momento, esos vasitos de agua que somos nosotros, ¿verdad? Si nos va llenando el Espíritu Santo, va sacando de nuestro interior esas basuras o basurotas que se encuentren en nuestro interior y que solamente por medio del estudio de la palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas pueden ser echadas fuera y entonces estaremos dominando, ¿verdad? Esas áreas que nos han costado mucho trabajo y que constantemente estamos batallando. Cuando enseñamos la palabra de Dios, estamos exponiéndola, pero acuérdate que cuando nosotros enseñamos la palabra, primeramente la palabra tiene que hacer impacto en nuestras vidas. Porque si enseñamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica en nuestras vidas, todo lo que hablemos viene a ser vacío, viene a ser hueco. Entonces, sí hay que poner primero en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso en nuestros estudios pasados hablábamos de que tenemos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Esto es sumamente importante. Podemos llenarnos de mucha palabra, podemos tener mucho conocimiento, podemos conocer muchas cosas, pero si no ponemos por obra la palabra de Dios en nuestras vidas, todo lo que hablemos sale sobrando. Necesitamos que lo que hablamos vaya de acuerdo con lo que hacemos. Entonces es necesario que antes de exponérsela a otros, primero se haga real en nuestras vidas. Amén. Si nosotros hacemos un ayuno, es importante que entendamos entonces que nos privamos del alimento sólido para entonces alimentarnos de la palabra de Dios y entonces ya nuestra carne
¿verdad? No será el obstáculo para obstruir el fluir de la unción de Dios en nuestras vidas. Y a esto precisamente es a lo que se refería Jesús cuando les dijo a sus discípulos que el demonio que afligía al hijo de aquel hombre saldría solamente con oración y ayuno. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a comprender, vamos a entender, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que hay situaciones en la vida del creyente a las cuales se va a enfrentar, en que no solamente con la oración va a poder vencer esos embates, sino que va a tener que acompañarlos del ayuno, porque entonces estará fortalecido en el espíritu para llevar a cabo esa labor, esa fuerza que necesita para poder vencer al enemigo. Y en efecto, él les estaba diciendo, ustedes han orado para la liberación de este hombre, y la oración es buena, ¿verdad? Muchas veces podremos orar por alguien, a lo mejor porque está enfermo, o a lo mejor porque está siendo oprimido por algún demonio, o por alguna circunstancia, por algún vicio que no puede dejar, y a lo mejor vamos a poder orar como oraron estos hombres, pero no va a ser suficiente. Y les decía el Señor, dice, pero sin embargo, algunas veces necesitan agregar algo más a sus oraciones, y es un espíritu de consagración a Dios y una abstinencia de lo que pudiera interferir en el poder para que fluya como debe de fluir ese poder en sus vidas por parte de Dios. Entonces, es necesario que muchas veces, ¿verdad?, a nuestra oración le sumemos el ayuno, porque el ayuno nos va a dar esa unción, ese poder para poder obtener resultados para el Señor por medio del Espíritu Santo. Porque acuérdate que la unción es el Espíritu Santo. No es que ahora tú seas un superhombre o una supermujer, no, sino que ahora estarás más lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es esa hermosa unción de Dios para poder lograr esos resultados que Dios espera, que podamos liberar a algún oprimido del enemigo, que podamos, traer sanidad al cuerpo de alguna persona que está enferma por medio de la unción del Espíritu Santo, y abstenernos del alimento sólido para poder estar llenos del alimento que es la palabra de Dios y poder lograr esos resultados que Dios espera que tú y yo tengamos al servirle a Él. ¿Has pensado alguna vez si algún creyente que ha tenido muchos años en el evangelio pueda tener esos efectos? Y que algún creyente que ya tenga mucho tiempo en el evangelio y que pues de alguna manera a lo mejor ese creyente diga, bueno, pues es que yo ya tengo mucho tiempo en el evangelio y la verdad que pues yo no he podido lograr estos resultados, yo no he orado por enfermos y la verdad pues no veo que suceda ese tipo de cosas en mi vida. Pero esto sucede, hermanos, porque a veces no tenemos la pasión que Dios quiere que tengamos en el servicio para Él. Necesitamos tener esa hambre de Dios, ese deseo de tener tiempos con Dios, no tiempos esporádicos de que pues hoy oré y ya pasaron 3, 4 días y pues no se me ha ocurrido orar ni siquiera por mis alimentos, no, sino hacer hábitos en nuestras vidas, este tipo de hábitos que van a traer resultados extraordinarios en tu vida como cristiano, el establecer tiempos de oración en tu vida diaria. La oración debe de ser todos los días, que tú establezcas un tiempo de oración para poder tener una mayor intimidad con tu Padre Celestial, no solamente el tiempo de a lo mejor que oras por tus alimentos o que oras al levantarte, sino un tiempo establecido. Te decía yo en nuestros primeros estudios, ¿verdad? Buscar un tiempo donde tú puedas orar
¿verdad? Un tiempo que tú digas, en este espacio me siento cómodo para orar o cómoda para orar con Dios. Bueno, pues voy a orar aquí y establecer un tiempo determinado, no sé, 15, 20, media hora, una hora, no sé, dependiendo de tus tiempos como los establezcas, el estudiar la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que yo te decía, establecer un lugar donde tú te sientas cómodo para escudriñar la palabra, para y acercarte a tus diccionarios, no sé, para poder en un momento dado investigar ciertas cosas de las cuales tengas dudas en cuanto a costumbres, ¿verdad? Porque nuestra fuente principal siempre va a ser la palabra de Dios, pero a lo mejor habrá casos cuando estemos leyendo nuestra palabra y encontremos cosas donde no conozcamos las costumbres que se llevaban a cabo en ese tiempo. Bueno, pues nos vamos a este tipo de libros donde los estudiosos han logrado, ¿verdad?, hacer este tipo de manuales donde podemos usarlos como recurso para estudiar y ir haciendo esos hábitos en nuestras vidas. El ayuno, te decía yo, no podemos ayunar todos los días porque pues es un poco difícil, pero sí establecer un día entre semana para tu ayuno y evitar ingerir alimentos para poder ingerir la palabra de Dios, alimentar nuestro espíritu, ir siendo fortalecidos y no llegar el momento en que nos sintamos como en medio del desierto, que pareciera que nadie nos escucha, porque hemos dejado estos recursos que Dios ha dejado en nuestras manos, los hemos dejado a un lado y no los hemos echado a andar en nuestras vidas. Necesitamos esos recursos, ponerlos activos en nuestras vidas. Te los vuelvo a repetir, que es la oración, el ayuno, el escudriñar la palabra de Dios y el reunirse. Son 4 recursos muy importantes que tenemos que ponerlos en práctica porque son esos 4 pilares importantes los que hacen que nuestra vida esté fuerte, esté bien establecida delante de la presencia de Dios. Creo que por el día de hoy, hermanitos, nos vamos a quedar aquí. Vamos a dar por terminado nuestro estudio y la próxima semana continuaremos con este tema del ayuno que es muy importante. Te decía yo que probablemente todavía nos vamos a llevar otros 3 lunes probablemente, pero que quede bien entendido y establecido lo que es el ayuno. Vamos a ver más adelante que a veces también no es solamente el dejar de tomar alimentos, sino también el dejar de tener ciertas cosas en nuestras vidas que no nos permite tener esa relación con nuestro Dios. Entonces, vamos a orar para terminar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora por este tiempo, Señor. Este tiempo maravilloso, Padre, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a entender que dejaste recursos extraordinarios, Padre, para que echemos manos de ellos, Señor, porque ellos, Señor, nos van a dar esa fortaleza espiritual que necesitamos, Padre, en este mundo tan difícil en el que vamos, Señor, como peregrinos, Señor, y que necesitamos estar fortalecidos para las diferentes embates, Señor, que el enemigo quiere darnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a echar mano de la oración, Señor, del ayuno, del estudio de tu palabra, Señor, de la reunión como iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender a cabalidad lo importante, Señor, que es para nuestra vida como creyentes, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por los hermanitos en la fe, Señor, que tuvieron a bien, Señor, estar, Señor, este lunes conectados a Radio Jaí, Señor, 104.3 FM, para escuchar, Señor, este mensaje, Padre, este estudio, y a los amigos y amigas que también lo están haciendo, Padre. Gracias. Yo te pido, Padre, que tu palabra quede establecida en sus corazones, Señor, para que, Padre de la gloria, esta palabra, Señor, lleve fruto, Padre de la gloria. Gracias, Señor, te doy por mis pastores, Señor, por Doroteo Rivera Zarza, Señor, y mi pastora, Señor, Adriana Herrera Ortiz, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano, Señor. Fortaléceles, Señor. Permite, Padre Santo, que ellos sigan, Padre mío, siendo, Señor,
obedientes a tu palabra, Señor, escuchando tu dulce voz, Señor, y siendo obedientes. Te doy gracias también, Señor, y te pido por los pastores Héctor, Señor, y su esposita Gisela, Señor. Bendícelos, Padre, que ellos, Señor, sigan siendo obedientes, Señor, que tú les des sabiduría, Padre, para seguir, Padre Santo, administrando esta estación de radio que tú has puesto en sus manos, Señor, para la propagación de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias por el honor que me das, Señor, de servirte, enseñando tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues antes de despedirme, hermanitos, los invito, como cada lunes, a que se conecten a la página en Facebook, a la comunidad de Dios es Fiel, para que estén escuchando cada domingo la palabra de Dios. Los domingos a las 11:30, por ahí te esperamos para que te conectes y escuches Doctrina Sana. En el nombre de Jesús me despido de ustedes, que el Señor me los bendiga y el Señor me los guarde. Bendiciones.